Muy buenas a todos amigos musculosos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo al canal del Templo de la Hipertrofia. Seguimos con este curso de tríceps y en el vídeo de hoy, en esta nueva clase, vamos a analizar cuál es el mejor tipo de agarre para realizar las extensiones de tríceps, ¿no? Mucha gente en el gimnasio tiene la duda de que si variamos el agarre vamos a enfatizar quizás unas cabezas u otras del tríceps, otros dicen que esto es un mito, otros dicen que esto es verdad. Pues bueno, en el vídeo de hoy vamos a salir de dudas y vamos a ver qué tipos de agarres nos conviene más para desarrollar al completo nuestros tríceps. Así que bueno, deberíamos de pensar, lo primero de todo es qué cabezas vamos a enfatizar con los diferentes agarres. Hay mucha gente divulgando en redes sociales diciendo que el tipo de agarre no difiere o no interviene o no afecta a la cabeza que vamos a trabajar o que se vaya a enfatizar más en nuestros tríceps. Pero bueno, en este vídeo vamos a analizar por completo de manera definitiva si realmente afecta o no afecta, porque hay muchos matices que tenemos que analizar porque no todo es blanco o negro. Antes de nada, quiero que sepamos cuáles son los principales músculos involucrados en el tríceps braquial cuando realizamos extensiones de tríceps. Pues tendríamos el tríceps braquial con sus tres cabezas, la cabeza larga, la cabeza lateral y la cabeza medial. Y luego también tendríamos el anconio. Aquí tendríamos la cabeza lateral que va por fuera, la cabeza larga que va por dentro, aquí lo mismo. La cabeza lateral va por fuera, la cabeza larga va por dentro. Luego esta sería la cabeza medial, que va, digamos, por debajo un poco de las otras dos, que también tiene un buen tamaño. Esta es otra perspectiva en la que tendríamos la cabeza lateral, la cabeza larga. Y luego también tenemos que entender que la cabeza larga también se encarga de extender el hombro. Esto os lo digo en todas las clases porque es súper importante y súper relevante. Y luego tendríamos el anconio, que también se encarga de esa extensión de codo, pero bueno, tampoco es que vaya a ser muy importante porque no es un músculo estéticamente que sea muy importante. Vale, empezamos ya con la chicha del vídeo. Vamos a ver qué tipos de agarres existen a la hora de realizar los tríceps. Muchos de vosotros ya lo sabréis, pero bueno, quiero que veamos realmente cuáles existen, ¿no? El primero de todos sería el agarre prono. Digamos que las palmas de la mano van hacia abajo, ¿no? ¿Cómo solemos realizar el agarre prono o cuándo? Pues cuando realizamos algún ejercicio, sea en polea o con peso libre, con barra, ¿no? Normalmente. Entonces, aquí como vemos, pues bueno, por ejemplo, agarrando una barra en la polea, pues nos obliga a realizar ese agarre prono. Luego tendríamos el agarre supino, que es con la palma de la mano hacia arriba, que normalmente vamos a trabajarlo en polea, ¿vale? Es lo más común y normalmente se suele realizar unilateral. Y luego tendríamos el agarre neutro, que normalmente se realiza con cuerda, también podemos trabajarlo muchas veces en algún ejercicio con mancuernas, suele ser interesante. Y este ejercicio, pues este agarre, pues es agarre neutro, las palmas de la mano es como mirándose entre sí, ¿no? Bueno, vamos a ir analizando cada tipo de agarre. El agarre supino, las cabezas que más estimulan son la cabeza larga y la cabeza medial. Y muchos de vosotros estaréis diciendo que el tipo de agarre no afecta directamente a qué cabeza se enfatiza más u otra. Sí que afecta, no de manera directa, pero sí de manera indirecta. ¿Y esto por qué? Porque lo que verdaderamente va a afectar a la hora de que se enfatice más una cabeza u otra no es el tipo de agarre, pero sí que va a ser cómo de cerca tengamos el codo de nuestro costado, ¿no? Si tenemos el codo un poquito más pegado a nuestro cuerpo y realizamos, sea con el agarre que sea, las extensiones de codo, digamos las extensiones de tríceps, se va a enfatizar más la cabeza larga y la cabeza medial. Y si lo tenemos un poquito más alejado, si tenemos ciertos grados de abducción de hombro, unos 45 por ejemplo, ahí ya entra un poquito más la cabeza lateral. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por ejemplo con el agarre supino es muy complicado realizar un agarre supino y además separar el codo del cuerpo. Por lo tanto, es muy difícil que con un agarre supino enfaticemos correctamente o estimulemos correctamente la cabeza lateral, ¿vale? Es muy complicado. Entonces, normalmente cuando realizamos un agarre supino, el codo lo vamos a tener más o menos, pero bastante pegado al cuerpo, a nuestro costado, y por lo tanto, como os comento, esto afecta a que se va a enfatizar más la cabeza larga y la cabeza medial. Esto se ha visto en estudios, ¿vale? Luego tendríamos el agarre prono. ¿Qué es lo que ocurre con el agarre prono? Que la cabeza que más se estimula es la lateral y también un poquito la medial, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? El agarre prono normalmente nos va a obligar a alejar un poquito los codos del cuerpo, ¿no? Cualquier ejercicio que realicemos con barra, sea con peso libre o con una barra agarrada a una polea, normalmente al girar las muñecas, lo podéis comprobar en casa, si giráis las muñecas, las palmas de la mano hacia abajo, los codos tienden a abrirse. Es un movimiento muy antinatural, digamos, bajar la palma de la mano hacia abajo y realizar extensiones de codo, extensiones de tríceps con los codos pegados. Puede ser que haya personas que lo realicen así porque tengan mucha movilidad, pero la gran mayoría de personas, como me sucede a mí, no es lo más natural, ni lo más lógico, ni lo más cómodo, ¿no?
Por lo tanto, cuando realizamos el agarre prono, el codo se aleja un poquito del cuerpo y por eso trabaja principalmente la cabeza lateral, que hemos dicho que es la que más trabaja con el codo alejado del cuerpo, ¿no? Con el hombro en ciertos grados de abducción. Y luego la medial sí que trabaja, pero no tanto como la lateral y no trabaja de manera tan eficiente como cuando tenemos el codo pegado. La que sí que no trabaja absolutamente nada o muy poquito, se ha visto en estudios, es la cabeza larga, ¿vale? También va a depender, ¿vale? También depende, porque no es lo mismo realizar extensiones de tríceps en el que alejamos un poco el codo del cuerpo, que ahí sí que la larga más o menos se estimula, no de la manera más eficiente, pero sí que se estimula, no es lo mismo a que si, por ejemplo, realizamos un press de banca en el que también, a priori, tenemos los codos en la misma posición, pero ahí trabaja muy poquito la cabeza larga en esos ejercicios de empuje. ¿Por qué? Porque comenzamos el movimiento en ciertos grados de extensión de hombro. Digamos que los codos, al comienzo del movimiento, cuando tenemos los tríceps lo más estirados posibles, el codo está por detrás de la línea del cuerpo. Entonces eso lo que provoca es que la cabeza larga esté acortada. Lo hemos visto antes en que la cabeza larga es extensora de hombro. Si nosotros tenemos el hombro en ciertos grados de extensión al comenzar el movimiento de extender el codo, lo que ocurre es que está acortada, está previamente acortada y por eso trabaja muy mal. Entonces hay que diferenciar un poquito. Si realizamos ejercicio monoarticular analítico, como puede ser una polea en la que tenemos el codo algo despegado del cuerpo, ¿no? En ciertos grados de abducción de hombro y realizamos simplemente una extensión de codo, ahí la cabeza larga sí que más o menos se va a estimular, ¿vale? Lo tendríamos que tener en cuenta, pero mucha gente no realiza este ejercicio específicamente y los que suelen realizar son ejercicios más de press de banca que ya se creen o se piensan que ya está trabajando correctamente los tríceps y para nada. La única cabeza que trabaja ahí bien es la cabeza lateral, ¿vale? Así que bueno, este agarre prono ya lo hemos visto al completo porque, bueno, tiene su chicha, ¿vale? El agarre prono. Y luego tendríamos el agarre neutro, que es el agarre más común que suele realizar la gente, sobre todo cuando hace con cuerda o también algún ejercicio con mancuernas, ¿no? Las cabezas que más estimulan son la cabeza larga y la cabeza medial. ¿Por qué? Porque nos obliga normalmente el agarre neutro a tener los codos pegados al cuerpo, ¿vale? Sí que es verdad que también puedes realizar el agarre neutro con cuerda, con el codo alejado y en ese caso, digamos, sí que estaría más trabajando la cabeza lateral sobre todo, ¿vale? Pero bueno, normalmente cuando la gente hace bilateral, ¿no? Con cuerda, estamos analizando un poquito más hoy ejercicios bilaterales, con las dos manos, con una cuerda, pues los codos están más o menos pegados. Y como están pegados, la cabeza larga y la cabeza medial son las que más se estimulan. Os vuelvo a repetir, no afecta directamente el agarre a la hora de que se estimule más una cabeza u otra. Ya lo sé, ¿vale? Pero estamos analizando en este vídeo cómo sí que indirectamente afecta. Esto es algo que debemos de tener en cuenta porque la gente únicamente dice, no, yo realizo press de banca y ya trabajo mis tríceps. Y no. Por ejemplo, con el press de banca solo estás trabajando en la cabeza lateral o principalmente estás trabajando en la cabeza lateral y hay gente que se cree que ya tiene el trabajo de tríceps hecho. Pues no, hay que analizar al detalle para conseguir un buen estímulo al completo para nuestros tríceps, ¿vale? Vamos a ver ejemplos de ejercicios, por ejemplo, con agarre prono, ¿no? Pues el mítico en polea, con una barra que solemos realizar y aquí en este caso, pues por ejemplo, los codos están un poquito despegados del cuerpo, lo que os he comentado. Otro ejercicio, por ejemplo, press francés tras nuca con barra acostado en banco, ¿no? Pues este mítico ejercicio de press francés, que es muy cómodo también. A mí no me gusta porque me genera un poco de molestias en las muñecas, pero y en los antebrazos, pero bueno, hay gente que tiene más movilidad y sí que es una buena opción, ¿vale? Y aquí, pues lo mismo, los codos, digamos que estarían un poquito despegados de los costados. Aquí están obviamente muy despegados porque tenemos los hombros en ciertos grados de flexión, pero digamos que los codos van un poquito en diagonal. De hecho, este ejercicio no es muy interesante, ya lo hemos analizado en este ejercicio, en su clase particular en el que hemos visto este ejercicio, porque lo ideal al realizar este ejercicio de press francés, digamos que es llevar un movimiento como en diagonal, ¿vale? En un plano más escapular y no como con un agarre prono así recto que nos obliga a la barra Z a hacerlo así, que es como si en polea, lo que os he comentado antes, que con el agarre prono pegamos los codos al cuerpo. No es muy interesante, es un poquito antinatural, ¿vale? Por eso a mí este ejercicio con barra no me termina de gustar. Me parece mejor hacerlo con mancuernas. Lo que pasa es que ya haríamos pues un agarre más neutro, ¿no? Pero principalmente a mí ese ejercicio, ya que hacemos un agarre prono, me gusta mucho más hacerlo en polea, que nos da más libertad para los codos. Luego tendríamos extensión de tríceps en banco inclinado en polea alta, ¿vale? Pues este también pues es otro ejercicio que tenemos muchísima estabilidad. Este, por ejemplo, me parece una súper buena opción, muy buena opción. Lo podemos realizar tanto de pie, con esta polea y este agarre, pero también en un banco inclinado y también es muy interesante. Ejemplos de ejercicios con agarre supino, ¿no? No hay muchos, este es el único que os he puesto porque al final es el que considero que es el mejor, ¿no? Es agarre supino en polea. Y bueno, ya que el agarre supino muchas veces nos va a limitar el agarre de que parece que nos duele un poquito el antebrazo antes de acabar la serie y que realmente el tríceps haya llevado un buen estímulo, pues es interesante hacerlo unilateral por el mero hecho
de que vamos a conseguir pues, que se estimule, digamos, un poquito de manera más eficiente por el hecho de que hay menos peso total, entonces no nos va a limitar tanto el agarre, ¿vale? Porque es un ejercicio muy analítico. Luego, ejemplos de ejercicios con agarre neutro, ¿no? Pues, por ejemplo, el mítico que os he comentado con las cuerdas, que normalmente los codos los tenemos pegados al cuerpo. Extensión de tríceps con mancuerna unilateral sentado en banco. Este ejercicio es interesante, lo que pasa que, bueno, ya hemos visto también que en el punto de máximo acortamiento no hay demandas, ya lo vimos también en su clase particular de este ejercicio. Press francés con mancuernas acostado a 2 manos, ¿no? Este press francés también es muy mítico. Y lo que os he comentado antes de que con este ejercicio, el press francés, si lo realizamos con mancuernas en vez de con poleas, vamos a tener, o sea, en vez de con barra, perdón, vamos a tener un poquito más de libertad para abrir los codos, digamos, o llevar la dirección de la fuerza hacia un plano más escapular, como en diagonal, ¿no? Es un movimiento más natural. Así que, bueno, ¿qué conclusión podemos extraer de qué tipo de agarre es mejor para trabajar nuestros tríceps? Pues bueno, enfatizar una cabeza u otra no depende directamente del tipo de agarre, ya os lo he comentado, pero sí indirectamente. Esto se debe a que diferentes tipos de agarres provocan que el codo esté más o menos pegados al costado, ¿vale? Quedaros con eso, es lo más importante. Y cuando alguien nos venga a decir el tipo de agarre no afecta, bueno, pues no afecta directamente, pero sí indirectamente, porque hay personas que, como os he comentado antes, es o blanco o negro. No afecta, no afecta. Le he visto al divulgador de turno que ha dicho que no afecta porque nos inserta por aquí y por allá en el tríceps. Ya, pero la realidad es esta, ¿no? Que sí que nos puede afectar a la hora de que el codo esté más o menos pegado. Sí que es interesante utilizar diferentes agarres, ya que va a provocar que el codo esté más pegado o menos pegado al cuerpo. De esta manera conseguimos un trabajo prácticamente completo para nuestros tríceps. Sí que es verdad que, por ejemplo, podemos realizar siempre un agarre neutro, no pasa absolutamente nada, pero tendríamos que tener en cuenta que algún ejercicio lo deberíamos de realizar con los codos pegados al cuerpo, por ejemplo con cuerda, y luego un ejercicio más unilateral con la misma cuerda, pero despegando los codos, digamos, del cuerpo para que principalmente se estimule la cabeza lateral. Y luego ya si encima tenemos un ejercicio de empujes en el que también se va a estimular muy bien la cabeza lateral, pues trabajo completo. Luego ya entraríamos a valorar si también es interesante realizar algunos ejercicios con diferentes grados de flexo-extensión de hombro un poquito, principalmente de flexión, ¿vale? Porque también el perfil de resistencia cambia, las demandas en las diferentes partes de las regiones del tríceps cambia, ¿vale? No es lo mismo un perfil de resistencia en el que el punto de máximas demandas se genera al final del movimiento en acortamiento, que principalmente se estimulan las fibras de la parte más proximal del tríceps, que por ejemplo un ejercicio en el que las principales demandas se generen en estiramiento, ¿no? Al principio del movimiento de extender el codo, que ahí las fibras que más se estimulan son de la parte distal. Eso ya es también otros aspectos a tener en cuenta para repartir un poquito el estímulo en todas las fibras del tríceps y no estar machacando continuamente las mismas fibras, porque podemos pensar que tenemos diferentes ejercicios y sin embargo en todos a lo mejor tienen un perfil de resistencia muy similar, aunque sean diferentes agarres, que lo que va a provocar es que estemos machacando continuamente las mismas fibras del tríceps y decimos, joder, es que no me recupero bien. Ya, es que estás machacando continuamente la misma parte de la misma zona del tríceps. Lo ideal es que varíes un poco, ¿no? Eso lo veremos en otro vídeo también de este curso de tríceps, porque quiero que sea lo más completo posible, ¿vale? Así que bueno, hemos llegado hasta el final del vídeo. Ya sabéis que si queréis empezar a aprender sobre musculación, sobre entrenamiento, tenéis el manual para principiantes que podéis descargar, tenéis el link en la descripción del vídeo, ¿vale? Ahí vais a aprender las bases del entrenamiento y si os surge alguna duda podéis acceder al grupo privado del Templo de la Hipertrofia y consultar conmigo y con el resto de miembros cualquier duda o todas las dudas que te genere ese manual, porque probablemente te genere algunas dudas, ¿vale? Siempre es importante aprender las bases. Y también pues, puedes preguntar cualquier otra duda que tengas relacionada con el entrenamiento, la hipertrofia muscular y demás. Así que bueno, suscribiros al canal, por favor, que me da muchísimo apoyo, ¿vale? Para seguir creando contenido de calidad. Os dejo por aquí algún vídeo más y nos vemos en futuras clases, en futuros vídeos de este pedazo de curso de tríceps que se nos está quedando. Un abrazo grande a todos. Chao.